En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos amigos de la tele, nuevamente juntos con nuestros temas de fe católica, repasando las enseñanzas del Catecismo de la Iglesia Católica en su segunda parte, y ya hablando de la Eucaristía, nuestro tercer programa, lo más maravilloso, lo más sagrado, lo más importante. La Iglesia vive de la Eucaristía. Yo les recomiendo vivamente profundizar en este misterio, porque me da la impresión de que mucha gente no va a misa, en parte porque desconoce la riqueza enorme de este bendito sacramento, de este bendito sacrificio, la renovación incruenta del sacrificio de la cruz, del sacrificio del Calvario, que se hace presente de un modo misterioso. Por eso vale la pena profundizar en el conocimiento de la misa. Uno, cuando ama algo o cuando ama a alguien, quiere saber de él, de ella, quiere saber de aquel tema, porque el amor justamente busca el conocer. Y tenemos que enamorarnos de la misa. Tenemos que enamorarnos de la misa porque lo recibimos a Cristo mismo, nada más ni nada menos, que Él, ya lo veremos, Él quiso hacerse alimento para fortalecernos, quiso morir en la cruz para redimirnos, y nos pide justamente que nosotros nos unamos a su sacrificio para honrar al Padre Celestial, para agradecerle, ¿no? Para pedir perdón también, pedir por la gente que queremos, por nosotros mismos, en fin. Por eso pienso que no solo vale la pena conocer muy bien las partes de la misa, los fines de la misa, sino también aprender a explicar y a enseñar la misa, porque es un gran apostolado el que podemos hacer, porque en la medida en que iluminemos los corazones, las inteligencias de algunos cristianos y descubran realmente lo que es la misa, les va a hacer de un provecho enorme, impresionante. Y es un gran deber porque, digamos, en la Iglesia uno de los males que padecemos es la ignorancia, ¿no? Entonces, justamente, es bueno aprender para vivir y es bueno aprender para enseñar, para mostrar, para ser apostolado. Bueno, comenzamos diciendo que la misa es a la vez e inseparablemente, o sea, las dos cosas, memorial del sacrificio en que se perpetúa la cruz de Jesús, y también banquete sagrado de la comunión en el cuerpo y la sangre del Señor. O sea que podemos verla a la misa como sacrificio, y como sacramento, como comunión, como alimento. La celebración del sacrificio eucarístico está totalmente orientada hacia la unión íntima de los fieles con Cristo por medio de la comunión. Ya la vamos a ver que justamente el principal efecto de la Eucaristía, de la misa, de la comunión, es la unión con el Señor. Que además, como dirá Santo Tomás de Aquino, no es como el alimento terrenal que se hace a nuestro cuerpo y yo almuerzo, cena o meriendo y aquello se convierte en músculo, aquello se convierte, en fin, grasa, lo que sea, ¿no? Sino que nosotros, al recibir a Jesús, somos nosotros los que nos convertimos en Él, Podemos decirlo que nos endiosamos, un misterio impresionante, ¿no? Entonces, ¿comulgar qué es? Y comulgar es recibir a Cristo mismo que se ofrece por nosotros. Una oferta maravillosa, un milagro portentoso, un regalo extraordinario que muchos cristianos, te repito, se lo pierden porque no lo conocen. Por eso te animo. Quizá el mismo catecismo que estamos repasando ahora te pueda ayudar. Es verdad que quizá la terminología del catecismo es profunda, ¿no? Pero algún folleto, en fin, además hoy en internet tenemos, digamos, la posibilidad de encontrar todos los contenidos, Y sobre la Santa Misa
digamos, hay muchos artículos, muchos videos, muchos comentarios. En la misa se celebra en el altar, ¿no? Que este altar representa dos aspectos de un mismo misterio. Por un lado, el altar del sacrificio y por otro, la mesa del Señor, y esto tanto más cuanto que es el símbolo de Cristo mismo presente como la víctima. El altar del sacrificio, allí Cristo en la cruz, víctima, y también entonces la mesa del Señor, la última cena, coman y beban todos de él porque esto es mi cuerpo, tomen y beban porque esta es mi sangre. O sea que este sacrificio, esta comunión ofrecida por nuestra reconciliación y como alimento celestial que se nos da. Reconciliación porque, lo hemos dicho muchas veces, Cristo se hizo hombre, vino al mundo para morir en la cruz y así reconciliarnos con Dios, así poder alcanzar nuevamente la posibilidad de la bienaventuranza eterna del cielo, esas puertas que se habían cerrado después del pecado de Adán y Eva, y ahora justamente con la muerte de Jesús se abren nuevamente esas puertas y Dios nos invita justamente a participar en la eternidad suya cuando pasemos de este mundo, digamos, a la vida eterna. El altar entonces representa el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo está sobre el altar. Recordemos las palabras de Jesús: tomad y comed, o sea, tomen y coman todos de él, ¿no? Entonces, el Señor nos hace esta invitación a recibir su cuerpo. Decía, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Unas palabras muy claras de San Juan. Entonces, si nosotros nos privamos de este alimento, ¿no?, también nos morimos espiritualmente, como quien se priva del alimento corporal. No se puede vivir mucho tiempo sin comer, porque uno muera. Y el alimento espiritual, fundamentalmente de la Eucaristía, también es lo que nos da vida. Por eso lo necesitamos. Tendréis vida en vosotros. Y si no, justamente lo que no es vida es la muerte. Para corresponder a esta invitación es importante prepararse, ¿no? Si vos vas a misa los domingos, yo te diría que incluso durante la semana, ¿no?, ya ir pensando en qué voy a ofrecer en esa misa que Jesús como sacerdote presenta la ofrenda al Padre. También cada bautizado es justamente tiene ese sacerdocio común de todos los fieles y también están llamados a presentar la ofrenda, las peticiones, los agradecimientos, prepararse durante la semana, quizás especialmente el día anterior, el sábado a la noche, o si uno va a misa el domingo por la tarde, ya el domingo por la mañana, prepararse espiritualmente, pidiéndole ayuda, por ejemplo, a la Santísima Virgen, pidiéndole ayuda a nuestro ángel de la guarda, rezando un poco más despacio. Quizá incluso podemos adelantar la lectura de la Sagrada Escritura y ya llegar a la misa con leídas las lecturas, la primera y segunda lectura, el Evangelio, preparar nuestro corazón, porque también para recibir a Jesús tenemos que tener un corazón limpio, ¿no? De hecho, San Pablo exhorta a un examen de conciencia y dice unas palabras muy fuertes, ¿no? San Pablo dice, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, o sea, en estado de pecado grave, en estado de pecado mortal, en estado de, digamos, haber cortado esa amistad con el Señor, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese, pues, cada cual, y coma entonces del pan y beba del cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Yo creo que en este tema también hay mucha ignorancia, ¿no? La gente muchas veces no sabe que hay que estar en gracia de Dios, o sea, para comulgar.
Por eso también el catecismo lo dice, y aquí está hecho un recuadro, ¿no? Quien tiene conciencia de estar en pecado grave, en pecado mortal, debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Antes de acercarse a comulgar, ¿no? Y si uno tiene ganas muy grandes de comulgar y no está preparado porque no está en gracia de Dios, y ofrecer ese dolor, pero comulgar antes, pero confesarse antes. Lo que no podemos hacer es decir, bueno, no, yo comulgo ahora y después me confieso. No, no, no. Hay que confesarse primero si es que uno está en pecado grave. También es importante aclarar que no es necesario confesarse cada vez que comulgamos. No, no, no. Si estamos en gracia de Dios, si no tenemos ningún pecado grave, ningún pecado mortal, podemos comulgar sin problema. Ahora, cuando la falta es grave, antes nos confesamos, ¿no? Por eso el catecismo nos invita a repetir aquellas palabras del centurión romano, ¿no? Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, ¿no? Con qué humildad le dice a Jesús que no hacía falta que fuera hasta su casa para curar a su criado. Y esto lo rezamos antes de comulgar y puede ser una buena jaculatoria, una buena frase, una buena oración para ir repitiendo también antes, ¿no? Señor, no soy digno de que entres en mi casa, no soy digno de que vengas a mi alma, pero en tu bondad, en tu generosidad, en tu amor, ¿no? Quieres hacerlo. Gracias, Señor, por este regalo. Recemos entonces como San Juan Crisóstomo, que dice: hazme comulgar hoy en tu cena mística, oh Hijo de Dios, porque no diré el secreto a tus enemigos ni te daré el beso de Judas, sino que como el buen ladrón te digo, acuérdate de mí, Señor, en tu reino, ¿no? El beso de Judas. Recuerdo cuando estudiaba la materia liturgia, que es justamente la que nos ayuda a profundizar en lo que tiene que ver con la celebración de la misa fundamentalmente, ¿no? En el texto que estudiaba, los sacerdotes cuando suben al altar y empiezan la misa, besan el altar, que como dijimos, representa a Cristo mismo, el altar, ¿no? Y justamente el texto decía, bueno, que ese beso al altar, que ese beso a Cristo, sea un beso de amor, que no vaya a ser un beso traidor, un beso como el de Judas, que de alguna manera quien sabe perfectamente que no debe comulgar, o sea, no es ignorante, sabe perfectamente que no tiene que comulgar porque está en falta grave y de alguna manera se está comportando como este discípulo, ¿no?, que traicionó al Señor. Entonces, para prepararse convenientemente a recibir este sacramento, los fieles deben observar el ayuno prescrito por la Iglesia, que es actualmente de 1 hora nomás, de 1 hora antes de comulgar. Antes era desde la noche anterior, o sea que ahora es poco tiempo, porque si al comienzo de la misa uno llega y hasta el momento de comulgar, si es un domingo y hay una homilía, y pasarán posiblemente 35 o 40 minutos, más o menos. O sea que si uno dejó de comer algo 20 minutos antes de ir a misa, o sea que el sacrificio no es muy grande, ¿no? Y algunos me dicen, bueno, padre, pero ¿y si faltan unos minutos? Y yo te diría, si faltan unos minutos, y bueno, vamos a respetar lo que nos enseña la Iglesia, lo que nos pide la Iglesia, lo que nos manda la Iglesia, porque hoy por hoy el Código de Derecho Canónico prescribe que el ayuno tiene que ser de 1 hora, 1 hora, 60 minutos, ¿no? Saben ustedes que el agua y los remedios, los medicamentos, esos no cortan el ayuno. O sea, si uno tiene dolor de cabeza, si uno está un poco engripado y se toma algún remedio, bueno, eso no corta el ayuno, ¿eh? Es importante también la actitud corporal en la misa. Cuando nosotros vamos a una fiesta, a una boda, a un casamiento, cuando vamos a algún evento, vamos a un evento importante o a ver una persona importante, y bueno, uno se prepara, se da un buen baño, se pone una ropa elegante. Bueno, de alguna manera cuando vamos a misa es lo más sagrado, lo más importante que podemos asistir. Entonces vale la pena
que nosotros, digamos, manifestemos con nuestra vestimenta, con nuestra conducta, el respeto y el amor a Jesús en la misa. Recuerdo cuando vivía en Córdoba capital, ¿no?, que pasaba por la Plaza España para ir a celebrar la misa y muchas veces me cruzaba a esa misma hora un grupo de personas que iba a un encuentro, digamos, en una iglesia evangélica, ¿no? Y se veía que era gente del interior, no eran de la ciudad, y impresionaba mucho cómo iban tan bien vestidos y los chicos tan arreglados, tan preparados. Y yo a veces decía, bueno, si ellos que van a esta celebración de la palabra, pero que no tienen la Eucaristía, mirá, ¿no?, la preocupación que tienen, cuánto más, ¿no?, el que va a misa y que pueda recibir a Cristo, que Cristo ya se presente en la misa, cuánto más esa preparación, ¿no?, que también es en la vestimenta. Y también en los gestos, en fin, la manera de estar de pie, la manera de sentarse, la manera, ¿no? O sea que muy importante. También la preparación, a veces, no sé, da la impresión de que puede ser una sala nomás, la iglesia antes de la misa, y la gente habla. Bueno, es un momento para prepararnos, ¿no? Un momento para prepararnos. Vamos a ver ahora en el corte lo que nos dice Monseñor Munilla sobre justamente la obligatoriedad, la obligatoriedad de la misa, ¿no? Es algo, la iglesia nos dice, tenemos que ir a misa, ¿no? Igual uno dice, bueno, qué curioso si de pronto en el Código Penal determinan que es obligatorio alimentarse. Todos tienen que alimentarse. Uno dice, bueno, parece ridículo, ¿no?, obligar a la gente a alimentarse. Bueno, pero la iglesia justamente nos invita a superar, ya te digo, la pereza o el problema que hubiere para ir a misa. Lo vemos ahora. Número 289 del Compendio del Catecismo. ¿Cuándo obliga la Iglesia a participar de la Santa Misa? La Iglesia establece que los fieles tienen obligación de participar de la Santa Misa todos los domingos y fiestas de precepto y recomienda que se participe también en los demás días. Bueno, si os fijáis, entre los 10 mandamientos de la ley de Dios, el tercer mandamiento es santificarás las fiestas. Pero no concreta de qué manera hay que santificar las fiestas. Y en los 5 mandamientos, sabéis que hay 10 mandamientos de la ley de Dios y 5 mandamientos de la Madre Iglesia. Y el primer mandamiento de la Madre Iglesia es oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Así lo aprendimos, oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Bueno, en nuestra mentalidad actual, seguro que alguno pues puede poner la siguiente objeción. ¿Qué sentido tiene mandar el ir a misa? Eso no tiene que nacer de la propia iniciativa o devoción personal. Además, no es mejor que uno vaya a misa cuando su devoción así parece que se lo pida, cuando salga de él, que no vaya porque se lo han mandado, porque es un mandamiento, es una obligación. Seguro que en nuestra mentalidad actual ese tipo de objeción la habremos formulado o la habremos escuchado, ¿no? Bueno, y hay que decir que los mandamientos son una pedagogía de Dios. Son una pedagogía que lo que están es también ayudándonos a tomar el pulso de nuestra propia vida espiritual. El primer mandamiento es amarás a Dios con todo el corazón, o sea, es decir, el hombre está llamado a responder al amor de Dios con el amor de Dios. No amar a Dios con todo el corazón, pues implica pues un problema de fondo muy grave en la vida del hombre, ¿no? Y lo lógico es que como consecuencia del amor a Dios, pues uno santifique su nombre y desee celebrar el domingo, pues porque es el día central, el día en el que Jesús resucitó, ¿no? Por lo tanto, en realidad, el tercer mandamiento de santificar las fiestas y la concreción de ese mandamiento de oír misa los domingos, en realidad no es sino un test para medir si verdaderamente vivimos el primer mandamiento. Porque el que vive el primer mandamiento, se puede decir que todo el resto de los mandamientos pues los integra como consecuencia, ¿no?
El que ama a Dios sobre todas las cosas no hay que decir, y tienes obligación de ir a misa el domingo. A ver, pero ¿cómo obligación? Pero si lo estoy deseando, si sueño con ello, es mi mayor deseo, ¿no? Pero la Iglesia, que es madre y pedagoga, también sabiendo que la tibieza, sabiendo que la pereza y sabiendo que otras tentaciones, la acedia, etcétera, pues a veces acechan en nuestra vida, nos pone una especie de un test, un mandamiento para estar atentos a tomar el pulso de si estamos amando a Dios sobre todas las cosas. Porque en el fondo la no asistencia a la Santa Misa el domingo, ¿por qué es pecado no ir a misa el domingo? Bueno, por la sencilla razón de que denota, de una forma muy clara, denota que el principal de los mandamientos, el amor a Dios sobre todas las cosas, pues no lo estamos viviendo. Creo que en ese sentido es en el que hay que entender el mandamiento, pero obviamente, como este mismo punto que estamos explicando, ¿no? Pues al final dice, la Iglesia recomienda que se participe en la Santa Misa los demás días, aunque pide un mínimo, ¿no? Pide el mínimo de que el domingo asistamos, la Iglesia nos recomienda la vivencia de la Eucaristía diariamente, si es posible. Algunos fieles suelen acudir algunos días a la semana, a veces especialmente los jueves, porque es un día eucarístico, otras veces también dependiendo de situaciones de posibilidades, ¿no? Según horario, según el trabajo, etcétera. Pero hay también muchos fieles que asisten diariamente a la Santa Misa, porque entienden que es el mayor de los regalos, no les hace falta ningún mandamiento, pero porque lo entienden como el don de los dones, lo entienden como el momento central del día, como incluso algunos viven su jornada como antes de misa y después de misa. Antes de misa, pues es una preparación para recibir a Jesucristo, y después de la misa es una acción de gracias por haberle recibido, ¿no? En ese sentido, y con esta pedagogía, tenemos que entender el sentido en el que la Iglesia nos pide el precepto dominical de vivir la Santa Misa en los domingos y los días de precepto. Muy bien, volvemos entonces, ¿no? Y animarlos justamente a organizarse con los tiempos, con los horarios, para poder ir a misa. Si uno puede ir el domingo, se va la víspera, el sábado a la tarde. Si no puede ir el domingo a la mañana, puede ir el domingo a la tarde, ¿no? Pero bueno, es un tesoro maravilloso y vale la pena también en ese sentido ver que nuestra Madre de la Iglesia nos invita, nos obliga, digamos, a cumplir este precepto dominical. Quizá algún día deje de ser precepto, quizá algún día deje de ser obligatorio, como por ejemplo lo fue durante la pandemia, ¿no? Pero mientras tanto vamos a respetar a nuestra Madre la Iglesia, que nos da este mandato. Bien, entonces los fieles con las debidas disposiciones comulgarán cuando participen en la misa, siempre y cuando, dijimos, estén en gracia de Dios y hayan hecho el ayuno pertinente, ¿no? También se puede hacer fuera de la misa. Por ejemplo, cuando iba al colegio, en el segundo recreo se daba la comunión. No había misa, pero el capellán del colegio nos daba la comunión a los que nos acercábamos. También se puede recibir una segunda vez, pero siempre esa segunda vez dentro de la misa. O sea, si uno recibe la Eucaristía una vez y tiene otra celebración, puede comulgar otra vez. Entonces, ahora vamos a lo que nos decía Monseñor Munilla, ¿no? La Iglesia obliga, está subrayado, a los fieles a participar los domingos y días de fiesta en la Divina Liturgia. También a recibir al menos una vez al año la Eucaristía, y si es posible, en tiempo pascual. Pero la Iglesia recomienda vivamente recibir la Santa Eucaristía todos los domingos e incluso todos los días, ¿no? Cuando las personas comienzan a profundizar en vida espiritual, en vida interior, en formación, uno de los primeros propósitos que la gente saca es, bueno, voy a ir algún día a misa además del domingo, o voy a ir 2 días, o digamos, o voy a tratar de ir todos los días. Hay mucha gente que va todos los días a misa, ¿no? Porque realmente es lo más importante, lo más sagrado que podemos hacer, ¿no? Y Dios está muy contento que organicemos
nuestra agenda, nuestro horario en función de este rito de adoración, de alabanza, de petición de perdón, en esta renovación incruenta del sacrificio de la cruz, donde efectivamente en la consagración se realiza la transubstanciación y el pan deja de ser pan para convertirse en el cuerpo de Cristo y el vino deja de ser vino para convertirse en la sangre de Cristo. La comunión en la iglesia latina romana es habitualmente bajo la especie de pan, porque, digamos, en la iglesia oriental se recibe bajo la especie de pan y bajo la especie de vino, bajo las dos especies, ¿no? Pero justamente por razones pastorales, esta manera de comulgar se ha establecido como la más habitual en el rito latino. Ahora, hay celebraciones especiales en las cuales se puede comulgar bajo las dos especies. Por ejemplo, los novios en el matrimonio, en la primera comunión, en algún retiro, en fin, están especificados esos momentos en los que se puede comulgar bajo las dos especies, pero habitualmente se comulga bajo la especie de pan. Es verdad que la comunión tiene una expresión más plena por razones del signo cuando se hace bajo las dos especies, pan y vino. Repito, es la forma habitual de comulgar en los ritos orientales. Los frutos de la comunión, bueno, ya te lo decía, el fruto más característico, más importante, es nuestra unión con Cristo Jesús. De hecho, Jesús nos dijo, quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. O sea, Cristo habita en nosotros. Nosotros estamos unidos a Cristo de una particular forma, ¿no? También nos dice Jesús, el que me coma vivirá por mí. O sea que lo que el alimento material produce en nuestra vida corporal, la comunión lo realiza de manera admirable en nuestra vida espiritual. Y así la comunión conserva, acrecienta, renueva la vida de la gracia recibida en el bautismo y nos permite crecer. Uno dice, bueno, ¿cómo puedo crecer en amor a Dios? ¿Cómo puedo crecer en amor a Dios? Uno puede crecer consiguiendo tener un tiempo especial para la oración, para el diálogo, para la conversación, sí, pero recibir a Jesús en la Eucaristía tiene una fuerza enorme, ¿no? Una gracia muy grande. A mí me gusta decir que es como una catarata de gracia de Dios que uno puede acercarse o con un balde o con un tonel de 200 litros o con un camión cisterna, depende cómo nos preparemos, pero estamos recibiendo a Cristo, el mismo que nació en Belén, el mismo que murió en la cruz, el mismo que resucitó, el mismo que caminó por Galilea, el que caminó sobre las aguas. Bueno, ese mismo Jesús es el que recibimos en la Eucaristía. Entonces, también la comunión nos separa del pecado, ¿no? Porque justamente al estar en gracia de Dios, hay un dicho español que dice, a una olla que hierve, ninguna mosca se atreve. O sea, una olla hirviendo, una mosca no se posa, ¿no? Bueno, si uno está encendido de amor a Dios, cosa que puede conseguir justamente con la oración, pero especialmente con la Eucaristía, bueno, esto nos ayuda a rechazar las tentaciones. Esto nos ayuda a separarnos justamente del pecado. Además también el comienzo de la misa, si uno está en gracia de Dios y no tiene un pecado grave, pero tiene faltas, imperfecciones o pecados veniales, en la Santa Misa también se nos limpia, se nos purifica para recibir al Señor con el alma preparada. Recomienda San Ambrosio, yo que peco siempre debo tener siempre un remedio. O sea, el remedio justamente para crecer, para ser mejor cristiano, es la Eucaristía. Como el alimento corporal sirve para restaurar la pérdida de fuerza, la Eucaristía fortalece la caridad en que la vida cotidiana tiende a debilitarse y esta caridad vivificada borra los pecados veniales, como te decía recién. También, te decía, nos preserva de los pecados mortales por esa fuerza. La Eucaristía
no está ordenada al perdón de los pecados mortales. Lo que está ordenado al perdón de los pecados mortales es el sacramento de la penitencia, el sacramento de la reconciliación. Por eso volvemos a repetir, para poder recibir el cuerpo de Cristo tenemos que estar en gracia de Dios. Lo propio de la Eucaristía es ser sacramento de los que están en plena comunión con la Iglesia, ¿no? Y esto es importante porque viste que en la Iglesia ha habido quiebres, ruptura, separaciones, ¿no? Y no están en plena comunión con la Iglesia los luteranos, los anglicanos, ¿no? Que como veremos además, ellos han perdido el sacerdocio. Entonces, al perder el sacerdocio, también han perdido la Eucaristía. Y por eso nosotros con nuestros hermanos separados, anglicanos, luteranos, digamos, no celebramos, no comulgan ellos, ni los pastores anglicanos, luteranos, celebran con el sacerdote católico. Entonces, la Eucaristía realiza esta llamada a la santidad, ¿no? Y nos dice que el cáliz de bendición que bendecimos no es acaso comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo, porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos uno, pues todos participamos de un solo pan. Entonces, el objetivo es la comunión, la unión con nuestros hermanos separados, con los luteranos, con los anglicanos, es la unión. Y la búsqueda de la verdad es donde habrá comunión. Y allí justamente el objetivo es poder recibir la comunión, ¿no? Bien, y entonces la Eucaristía y la unidad de los cristianos es lo que te decía, y te lo leo con San Agustín. O sacramento de piedad, o signo de unidad, o vínculo de caridad. Entonces, estas divisiones en la Iglesia que son dolorosas, ¿no? Bueno, justamente nos llevan a rezar para que vuelva a haber unidad en la Iglesia de Cristo, ¿no? Y por eso justamente la Eucaristía es el objetivo en la unión, en la comunión. En cambio, las iglesias orientales que no están en plena comunión con la Iglesia católica, ellos sí tienen el sacramento de la Eucaristía y ellos celebran la Eucaristía con gran amor. Nos salteamos un título que decía que también la unión con la Eucaristía nos ayuda a tener en cuenta a los más necesitados, a los más pobres, que no necesariamente sean, digamos, los indigentes, también son los pobres, son los que están solos, los que están abandonados, los que son ignorantes. Bueno, justamente la Eucaristía nos hace crecer en caridad, en amor, y la Eucaristía nos ayuda justamente a ver en el prójimo a Cristo mismo. Entonces, como te decía y te lo leo, respecto de los anglicanos y de los luteranos, por esto, para la Iglesia Católica, la intercomunión eucarística con estas comunidades no es posible, no es posible. Ahora, si alguien que tiene fe en la Eucaristía, alguien que tiene fe en algún sacramento, sin estar en plena comunión, por ejemplo los orientales, ¿no? Bueno, si a juicio del ordinario, o sea, si a juicio del obispo, se presenta una necesidad grave, los ministros católicos pueden administrar los sacramentos, Eucaristía, penitencia, unión de los enfermos, a cristianos que no están en plena comunión con la Iglesia Católica, pero piden estos sacramentos con deseo y rectitud, y en tal caso se precisa que profesen la fe católica sobre ese sacramento y estén bien dispuestos en su alma, en su corazón. También la Eucaristía es prenda de vida eterna. O sea, quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida eterna, nos dice el Señor, ¿no? Y nos dice esta antigua oración: oh sagrado banquete en que Cristo es nuestra comida, se celebra el memorial de su pasión, el alma se llena de gracia, se nos da la prenda de la gloria futura. O sea que la Eucaristía es como un pasaporte para el cielo, para la vida eterna. La Iglesia sabe que ya ahora el Señor viene en su Eucaristía y que está ahí en medio de nosotros. Por eso nosotros vamos a darle gracias por esa promesa, y quien comulgue bien preparado, de alguna manera está
preparándose para poder encontrarse con el Señor cuando Él nos llame. Esta es nuestra gran esperanza, ¿no? Ese encuentro será cuando nosotros dejemos esta tierra o también con la segunda venida de Jesucristo, porque estamos esperando todos, ¿no? La vuelta del Señor, ¿no? Por eso, de esta gran esperanza, la de los cielos nuevos y la tierra nueva en los que habitará la justicia, no tenemos prenda más segura, signo más manifiesto que la Eucaristía. Gracias, Señor, por esta promesa de vida eterna para quienes nos alimentamos de la Eucaristía. Gracias, Señor. Y le pedimos, Madre nuestra Virgen María, ayudarnos siempre a estar mejor preparados y a tener hambre de Cristo en la Eucaristía. Y terminando, cada vez que se celebra este misterio, el misterio de la misa, el misterio de la Eucaristía, se realiza la obra de nuestra redención. Y partimos en un mismo pan, que es remedio de inmortalidad, antídoto para no morir, sino para vivir en Jesucristo para siempre. Qué regalo el del Señor, que tenía que volver al Padre, pero quiso quedarse en la Eucaristía y quiso que ese memorial, digamos, de la pasión se renovara, se hiciera presente cada vez que un sacerdote celebra la misa en su persona. Gracias, Señor, por este regalo inmenso. Vamos a pedirle también a la Santísima Virgen, vamos a pedir por la Iglesia para que sepamos aprovechar este don, este regalo, y para que efectivamente todos los cristianos valoremos la misa y acudamos allí para manifestar nuestro amor al Señor, para obedecer lo que la Iglesia nos manda y para nutrirnos y prepararnos para nuestra propia redención, nuestra propia salvación, para poder ir al cielo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.